El largo camino por el desierto está a punto de terminar para Israel. La tierra prometida está ahí, al alcance de la mano. Solo los separa un obstáculo, el río Jordán. Pero deben esperar un poco y purificarse. Deben ponerse en sintonía con Dios. Deben reconocer su lejanía de Él. Deben reconocer sus pecados. Y para ello deben ver el arca. Deben escuchar la ley de Dios que pasa frente a ellos. Deben escuchar su palabra, su evangelio, que los lleva al arrepentimiento, que los perdona en su arrepentimiento, que les da el perdón, que los limpia, que los acerca nuevamente al Señor. Y luego el Señor les dará aliento y confianza para que crucen y vivan seguros, gozando de su nuevo hogar. El Señor, dice el texto, preparará todo para que crucen. Abrirá las aguas y derrotará a sus enemigos, que no son pocos. El Señor juzgará el pecado. El Señor vencerá a los dioses falsos que merodean, para luego gobernar Él mismo y su bien y su bondad representada en su pueblo. Este relato nos presenta el gran escenario de la historia de la relación de Dios con su pueblo, de su relación con la humanidad. Es el camino del ser humano hacia la redención, hacia la tierra prometida, hacia la vida en el gozo en las promesas divinas, y en cuyo transcurso confronta nuestra humanidad débil, incrédula, pecadora, que aunque tiene el bien frente a sus ojos, muchas veces no lo toma, lo deja pasar o cierra los ojos y cambia de rumbo hacia sendas de maldad. Pero aquí el pueblo de Israel es alentado a confiar. El final de la historia es conocido. Después de un largo camino por el desierto, Dios les concede la tierra. Después del sufrimiento y la muerte, triunfa la vida y brota el gozo. Se aniquila la esclavitud y comienza la vida en la libertad plena. Y esto será la base del nuevo reino comandado por Dios. ¿Cómo resuena esta historia en ti? ¿Cómo transitas los desiertos de la existencia? ¿Qué te ocurre al vislumbrar la tierra prometida? ¿Qué sientes al ver que hay un río que te separa de ella? Muchas veces nos quedamos en la orilla, miedosos, desconfiados, y nunca cruzamos. Las adversidades, el sufrimiento, la muerte, nos hacen dudar y debilitan la fe. No me atrevo siquiera a mojar los pies en el agua porque me puedo ahogar. Pero hay que cruzar el río para vivir en la tierra prometida. La vida está en la fe. Por eso cuando la fe está débil, hay que fortalecerla aún más. Claro, como seres humanos la debilidad es parte de nosotros. Si uno hiciera un catastro de las experiencias de la vida personal, seguramente tiene más derrotas que triunfos. Creo yo, desde los más pequeños hasta los más grandes. Así es como es la vida. Pero esto nunca ha de gobernarnos. La duda es algo natural en nuestra mente, pero tampoco debe gobernarnos. La duda no está al nivel de la fe, aunque puede ser saludable en ciertos momentos cuando nos lleva a buscar respuestas en el lugar correcto. ¿Qué lugar? La palabra de Dios. Pero la duda no es un fin en sí mismo ni está al nivel de la fe. Más bien está para probar la fe y como tal,
es para que tengamos más fe. Como decía, visto así está bien dudar, pero no tiene valor propio. No es bueno, en realidad no es bueno dudar, ojalá nunca lo hiciéramos. No es bacán, no te hace más inteligente ni evolucionado. Al contrario, vivir en la duda es vivir en el lodo. En realidad siempre es mejor buscar respuestas donde hay. Y esto es en la escucha de la palabra de Dios, tal como los israelitas de esta historia. Así es, hermanos y hermanas, es la fe la que da vida. Solo en ella se nos infunde aliento y confianza. No busquemos en otras partes. Solo por ellas podemos ser inspirados y movidos a caminar y a cruzar el Jordán que está frente a nosotros, tu Jordán. Sin embargo, antes de cruzar, a los israelitas se les mandó a prepararse, a purificarse. También se nos manda a nosotros. ¿En qué consiste? Purificarse es acercarse a Dios, es buscarle, oír su voz. ¿Estás en eso? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu fe? ¿Te preparas para venir aquí? ¿Hay alguna diferencia entre venir aquí a oír la palabra de Dios e ir a un concierto, un partido de fútbol, una obra de teatro o cualquier tipo de espectáculo? ¿Cómo pretendes gozar de los bienes divinos si no estás en sintonía con el Señor? No es posible si cuando Él te pregunta cómo estás, tú les dices que en la esquina está lloviendo o que hace mucho calor, como hoy. Pues bien, sin preparación en la fe no brilla. Y lo peor de todo es que no hay opción. No es que hay una opción sin fe, no. No es que nos quedemos ahí simplemente a la orilla del río parados, pasivos, no. En la fe solo podemos ir hacia adelante o hacia atrás. O sea, si estamos así, volvemos atrás. Volvemos a Egipto, a la esclavitud. O mejor dicho, Egipto nos alcanza y nos engulle en su maldad, en su esclavitud, en el pecado y en todo lo que él domina. El mundo es como es porque desprecia a Dios y se tapa los oídos ante su palabra. A muchos la falta de fe les parece bien o incluso les es indiferente, como decía, hasta inteligente, algo del mundo moderno. No hay que tener mucha fe, eso es del pasado, es un tanto irracional. Así piensan algunos, pero en realidad quien piensa así es ciego. Quien piensa así se ha encerrado en sí mismo y se está ahogando en su necedad. Ha hecho de sí mismo un Dios. Se ha dejado también tragar por el autoengaño. Pero hoy se nos invita a creer. Ahí está el Jordán. Ahí está el Jordán delante de nosotros. La tierra prometida está más cerca que nunca. Solo falta un paso. El Jordán es el lugar donde se deja atrás la promesa y se entra en el cumplimiento, donde la espera termina y comienza la realidad plena, donde el desierto y la muerte terminan y la tierra prometida y la vida plena en Dios comienzan. El Jordán es el lugar donde lo viejo da paso a lo nuevo, donde la ley llega al Evangelio. Por eso Jesús fue bautizado allí, en el Jordán.
Y el Jordán es el lugar donde Cristo comienza a tomar nuestros pecados, nuestra debilidad, nuestro sufrimiento y todo lo que nos deja ver o avanzar sobre sí y nos hace justos. A diferencia del cruce del Mar Rojo con Moisés llenos de miedo, aquí con Josué es por fe y por esperanza en lo que viene. Josué, cuyo nombre también significa salvación. ¡Qué coincidencia! Con Josué es por fe y esperanza en lo que viene. No es lo mismo cruzar con miedo, sometido por el pecado, por la maldad, por la debilidad, que con la esperanza, con la luz y en los brazos del Evangelio. Hermanos y hermanas, cuando pisamos la otra orilla del Jordán, nuestros temores son disipados y la fe hace brotar la esperanza. Y cuando esto ocurre, podemos gozar de todo el bien de Dios. Pues sí, un corazón oscurecido y endurecido es incapaz de ver y de sentir la bondad divina. Por eso debe ser recreado por el poder de Dios y reconfigurarse según su voluntad para vivir alentado, confiado y seguro. A veces no perseveramos porque la fe nos parece absurda o porque no encontramos que sus argumentos cierren. Pero eso es un error. La fe no hace concesiones con la razón humana. La fe se trata simplemente de creer, de lanzarse al vacío, como Abraham, como Moisés, como Josué, como David, como Jesús mismo, como los apóstoles. Lanzarse al vacío. Eso es la fe. Ya, pero debemos cuestionar, no podemos creer a pies juntos, no podemos creer así sin más. ¿Cuál es el problema? El problema es ¿qué fe? ¿Qué fe? Que el Señor nos ama, que nos salva y que nos libera. Que para esto envió a su Hijo y que por Él nos hace justos, que por Él podemos vencer al mal y vivir como sus hijos. Esa es la fe y es personal para cada uno. Claro, muchas veces nos vamos a puntos secundarios y nos perdemos. Nos metemos en la intimidad de las personas, en cuestiones que verdaderamente son cosa tuya y de Dios, que tú deberías o perderte o encontrarte en ello. Pero no, la fe es nuestra salvación. En eso debemos lanzarnos al vacío, a la dependencia de Dios, al vivir en sus manos. No a los puntos secundarios, porque ahí nos perdemos. Y eso es lo que hay que creer. Y eso es una ecuación sin resolver. Dios dice que debemos confiar en su palabra. Y eso lo podemos hacer seguros porque Él promete y cumple siempre a su tiempo. Y eso es la fe. La buena noticia o la mejor noticia para nosotros es que ya cruzamos, tú y yo, ya cruzamos, todos los que estamos aquí, ya cruzamos el río Jordán. Nuestro Jordán es el santo bautismo. En sus aguas, Dios ha ahogado todo el mal y ha abierto el río para que pasemos por tierra seca. En el bautismo se nos promete una mente y un corazón renovados. Se nos promete guía hacia toda verdad, hacia toda justicia, hacia toda buena obra. Se nos regalan los bienes divinos y su Espíritu desciende a nosotros para hacer todo esto por nosotros. Por eso cuando estés a la orilla del río sin saber cómo cruzar, recuerda que has sido bautizado y que eres un hijo, una hija amado de Dios. Cuando el miedo y la desesperación te embarguen ante una etapa desconocida, cuando estés, no sé, a puertas de defender tu tesis, de graduarte, cuando no sepas qué hacer con tu vida, o al empezar tu vida de casado, tu paternidad, no sé, tu jubilación, etcétera, los diversos hitos de la vida, o incluso en estos tiempos, iniciando un nuevo año, cree en las promesas que Dios te hace en tu mismo bautismo. Y si te cuesta creer, pide más fe.
Sí, hermanos y hermanas, creamos en el Señor y vivamos en sus promesas, pues Él hará todo para que crucemos cada vez que lo necesitemos. Él siempre abrirá las aguas y derrotará a todo falso Dios que nos acecha, a los jebuseos de estos tiempos y a todos los demás, a la falta de amor, al amor al dinero, a la avaricia, al egoísmo, a la hipocresía, a todo eso. Y cuando aflore la duda, mira al arca que pasa delante de ti, oye su palabra y recuerda tu bautismo. El propósito de esta historia, de la historia del milagro del Jordán, es que quienes la oyen crean. El regalo de Dios es primero, siempre. Los regalos de Dios son primero. No necesitamos hacer nada para que Él mueva su mano y nos regale. Y su disfrute viene después. Es lo mismo que nos pasa cuando nos hacen un regalo. Toma, lo abrimos y lo gozamos. La fe viene después del bautismo. No necesitamos ser buenitos para que Dios nos ame. Podemos aprovechar de su bondad desde ya. Después viene el milagro, después Él transforma tu corazón. Y por la fe conocemos día a día cada vez más a este generoso Padre, que como decía no te pide ser tan perfecto ante los ojos de los demás. No, Él te pide que lo dejes transformar tu vida. Él quiere transformarla. Eso es lo que le importa y lo ocupa. Como ves, Él no es indiferente ni impasible ante tu vida, sino quiere que cruces hacia la tierra que te has prometido. Por favor, cruza hacia la tierra que tengo para ti. Y esto lo quiere para todos, para pecadores sobre todo, pero también para los que se creen justos, para jóvenes, para viejos también, para sanos, para enfermos. Entonces así, hermanos y hermanas, vivamos en nuestro bautismo. El bautismo para nosotros es nuestra experiencia del Jordán. Para nosotros vivir el bautismo es seguir el arca, es ser ciudadanos del reino de Dios, donde se respira pura gracia. Vivir nuestro bautismo es vivir en la fe en el mundo, con el amor divino como base y modelo para todas nuestras relaciones, gracia, sin esperar nada a cambio, tomando nosotros la iniciativa. Vivir nuestro bautismo es entregarnos por los demás, perdonar así como hemos sido perdonados y reconciliarnos. En síntesis, vivir en nuestro bautismo es vivir en el Espíritu de Dios. Y el bautismo es el sello de garantía que Dios imprime para que recordemos sus promesas que siempre se cumplen y para que nuestra fe sea fortalecida. Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga en nosotros su palabra y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.